Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Visita Misterio Infinito Perú en YouTube para volver a escuchar los programas y acceder a más contenido. Misterios al anochecer en Arequipa, Lima Sur y San Martín. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, su programa de enigmas, espiritualidad, entrevistas, hechos curiosos, casos singulares y todo lo que va por esos rumbos que se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, Radio Imperial 299.5 FM en Lima Sur, Edenex. Es la radio del misterio, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, y todo queda en Misterio Infinito Perú en YouTube. Si es que no estás suscrito, suscríbete, lo puedes compartir, puedes volver a escuchar los programas o por ahí acceder también a otro contenido. Bueno, y el día de hoy estoy con un entrevistado que ha estado aquí hace ya tiempo atrás. Hemos estado hablando de asuntos del cosmos, del universo, también de asuntos espirituales. Uno tiene un blog que, bueno, tiene el nombre de Ciencia, Filosofía y Religión, pero usted no se confía de eso, porque ese no es el único nombre. Como subtítulo tiene Confirmando el Libro de Urantia. Bueno, él es Cristian Figueroa desde Puerto Rico y vamos a hablar sobre una fecha muy interesante. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muchas gracias, un saludo a todos, un placer estar aquí para compartir estos temas de espiritualidad que son tan importantes y especialmente de este personaje que marcó la historia y el que vamos a estar hablando, que de alguna manera impactó la historia, se convirtió en la medida de tiempo y aparte de que nos dejó un mensaje y cumplió un propósito importante que también eso es lo que vamos a estar viendo también. Vamos a ver. Cristian, para empezar, ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? Se habla de huracanes, se habla de distintos asuntos. Estamos apagados. Pasó una tormenta por aquí anteayer y nos dejó oscura prácticamente, y eso que no era un huracán todavía. No, y todavía hay lugares que están sin electricidad, sin señal, sin internet, nada. O sea, está fuerte el asunto. Aquí no llegó la electricidad ayer por la noche, pero todavía está habiendo muchas fluctuaciones de energía aquí. Así que estamos sobreviviendo al efecto de algo que ni siquiera se acerca a un huracán. Imagínense. Imagínate si hubiera sido un huracán categoría 1. No aguantamos, hubiéramos durado un montón sin electricidad aquí. Esperemos que no llegue a huracán. Y sobre todo, más aún teniendo en cuenta las actuales circunstancias, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de conectarte, ¿no? La fecha que vamos nosotros ahora a tocar es la del 21 de agosto. Ya hemos hecho un programa al respecto hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, para la mayor parte de la humanidad, al menos a día de hoy, un 21 de agosto es un día como cualquier otro. Está en la semana, así que pues se dedica a trabajar, a estudiar, a los que pues pudieran hacer cualquier otro día. Sin embargo, vamos a conectarlo con uno de esos enigmas de la historia, no solo de la espiritualidad, sino de la historia humana, ¿no? Mucho se ha hablado sobre si Jesús de Nazaret existió o es un personaje mitológico. Ahora hay un consenso en la mayoría de estudiosos, sean o no creyentes, de que sí existió. Ya, cuáles fueron sus características, cuál fue su mensaje, si era o no hijo de Dios, ese es otro asunto. Pero otro dentro del enigma Jesús, otro de los mini enigmas, no tan mini en realidad porque es muy importante, es ¿y cuándo nació él? ¿No? Entonces, la fecha tradicional de la Navidad, que en realidad parte de otro tipo de asuntos, dicen el 25 de diciembre. Hay por ahí otras iglesias dentro del cristianismo que lo celebran el 6 o el 7 de enero, atendiendo a otros calendarios más tradicionales, y por supuesto también hay quienes desde el punto de vista de las conjunciones astronómicas o temas relacionados a la meteorología en la zona de Palestina, pues dicen, no,
pudo haber nacido más bien en mayo. Pero un texto que afirma ser una revelación llegada a inicios del siglo XX, fue una fecha en la que nadie había pues pensado antes, el 21 de agosto, y cada vez son más las personas alrededor del mundo que ya sea por este texto llamado el Libro de Urantia o su derivado, que son la saga de novelas famosísima, exitosísima, millones vendidos en el mundo de habla hispana, incluso también traducción al francés y al portugués, Caballo de Troya, pues de JJ Benítez. En ambos se indica 21 de agosto como la fecha, y como digo, los lectores, los creyentes, sea la novela, sea la revelación, pues dicen, sí, en esta fecha, y algo especial hace. Pero por favor, Cristian, tú que justamente tu blog se llama Ciencia, Filosofía y Religión, ¿has podido hacer alguna indagación, constatar, verificar si esta fecha es siquiera plausible, es siquiera posible que Jesús haya nacido un 21 de agosto del año -7? Sí, fíjate que analizando los diferentes estudios de académicos, científicos y la información histórica que tenemos, se han propuesto diferentes fechas. Algunos lo ponen en abril, marzo, junio, julio, agosto. Por todo este rango de fechas lo ponen. También lo ponen en el rango de años de el 6, el 7, el 4, el 3. O sea, hay diferentes especulaciones. ¿Por qué? Porque dependen de diferentes textos. A veces lo hacen de la Biblia, basándose en la Biblia, a veces basándose en las tradiciones o eventos astronómicos notables de esos años. Entonces, en base a eso, hacen a sus aproximaciones. Algunos, combinando los elementos de la historia, de la conjunción y la Biblia, han logrado llegar muy cercana a la fecha del libro de Urantia, poniendo una posibilidad el 21 de agosto. Claro que tener una certeza absoluta de esa fecha es imposible, o sea, físicamente demostrarlo como un hecho absoluto es imposible, pero las evidencias apuntan a esa fecha, o sea que lo que nos dice el libro de Urantia acerca de la fecha, al parecer es correcto. Jesús nació un 21 de agosto del año 7 antes de Cristo. Antes de Cristo, en base a la medida tradicional que se puso como medida de tiempo hasta la actualidad. Entonces, viendo esto, esa fecha revelada puede servir como un punto de partida para poder celebrar la vida de Jesús, porque eso es importante, esto no solo su nacimiento, también su vida, que muchas veces se olvida la vida de Jesús porque estamos enfocados demasiado en el inicio y el final, pero en todo ese tramo ocurrieron muchas cosas en la vida de este personaje que era mucho más que un hombre, efectivamente, porque todavía se debate el asunto de su divinidad y su humanidad, porque Pablo de Tarso pues nos presenta con su experiencia lo que es el Jesús divino, el Jesús teológico, que él va descubriendo y que va presentando a los creyentes y que va tomando forma hasta los días de hoy. También está el Jesús humano, el Jesús histórico, como le llaman, que es este Jesús que es un maestro judío, un rabino, que gracias a la revelación sabemos que hay una divinidad ahí, que es mucho más que un simple concepto teológico, que obviamente por estos destellos de divinidad en este hombre es que entonces se construye esta teología acerca de Jesús. O sea que es una teología con base, no es simplemente una invención del cristianismo. Hay muchos elementos que parecen fantásticos y que quieren compararse con mitos, como el nacimiento, la resurrección, pero son elementos que a fin de cuentas son distintos a los de estas religiones. Lo único que han sido el cristianismo posterior, pues como que lo interpretó en base a estos conocimientos previos que ya existían, como el tema de la virginidad o el tema de la resurrección. Y fíjate, el tema del nacimiento es interesante. ¿Por qué? Porque muchos mitos se han construido en base a esto, no solo en el sentido tradicional, sino en el sentido ufológico. Hay personas que proponen que Jesús es el nacimiento de un híbrido entre un ángel y un ser humano, o extraterrestres y un ser humano, y este tipo de cosas que obviamente tratan de modernizar la historia
para darle un sentido, porque el ser humano trata de buscar un sentido moderno a las cosas que ya conoce. Pero lo interesante del libro de Urantia es que de alguna manera nos presenta un evento que, a pesar de que hay un trasfondo divino, es muy humano porque Jesús naturalmente nace de la unión de María y José. O sea, naturalmente Jesús nace de un proceso totalmente natural, biológico. A pesar de que hay un trasfondo que tiene que ver con que un hijo de Dios, o como lo conoce el cristianismo, el hijo de Dios se encarnó en, en, en el embrión de este ser que se estaba formando. O sea, un hijo de Dios se encarna en este ser y toma la identidad de Jesús, este personaje judío y maestro que era un hijo de promesa. Entonces, a pesar de que obviamente la revelación de alguna manera puede parecer que desmiente el tema de la virginidad, como lo conoce el catolicismo y otros cultos más protestantes, eso no quita la posibilidad de que Dios pueda hacer esa proeza de hacer que un hijo de Dios nazca de una virgen. O sea, es totalmente posible. Hay muchas formas en que Dios puede hacer eso. E incluso algunos de sus seres, sus creaciones, sus ángeles pueden hacerlo también. O sea que las explicaciones dentro del marco de lo que es Dios son viables, no son totalmente algo imposible para Dios. Excelente. Ahora, algo interesante del libro de Urantia es que cuando se refiere a la parte del nacimiento de Jesús, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Cuando alguien inventa, digamos, un texto para hacerlo atractivo, para buscar seguidores, ¿no? Como puede ser el caso de, no sé, un grupo X que se forma y necesitan mostrarse como diferentes, entonces escriben un libro que tiene supuestamente las palabras desconocidas de Jesús o la vida desconocida de algún profeta. O también, por ejemplo, cuando vemos los evangelios apócrifos, ¿no? Hay un evangelio de la infancia de Jesús, un evangelio árabe de la infancia de Jesús, un evangelio armenio de la Natividad de María. Bueno, ya, en estos textos se adorna mucho el asunto, ¿no? Que el tiempo se detiene, que todo se queda como paralizado, lo cual a algunos les ha dado en pensar en lo que ocurre también en asuntos relacionados al fenómeno ovni, ¿no? Que es cuando parece que la campana hay realidad, como que todo está detenido, no hay sonido, todo está. Entonces, le habían surgido también interpretaciones, como tú bien dices, más modernas. Pero en el caso de la Biblia, inclusive, se habla, ¿no?, de algunas cosas interesantes. Pero en el libro de Urantia te dice claramente que, desde su postura, Jesús de Nazaret nació como cualquier otro niño, no solamente en lo que tú has mencionado de varón y de mujer, de José y de María, sino por sobre todo que no hubo prodigios. O sea, el mundo no se enteró de una manera espectacular, sino que hasta en eso fue humilde, ¿no? En encarnar en un pequeño niño como tantos otros y en circunstancias como las de cualquier otro niño de su tiempo, ¿no? No hubo pues coros de ángeles, no hubo luces extrañas. Se dice sí, claro, que hubo gran alboroto, vamos a decirlo así, entre los ángeles, cantaron himnos de gloria y todo eso, pero no fue esto escuchado por los seres humanos, fue a su nivel espiritual. Entonces, eso le da, desde mi punto de vista, un poco más de veracidad al libro de Urantia, en el sentido que no busca ser espectacular, simplemente te dice, no, lo desmitifica, esto fue así, así, y lo importante es su vida posterior y el mensaje que nos ha dejado, ¿no? Así es, de alguna manera el libro de Urantia trata de que nos enfoquemos más en la vida de Jesús, en sus acciones más que en sus palabras y en lo milagroso. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente nos gusta alimentar la fe con lo milagroso, con lo extraño, lo que rara vez ocurre, pero a veces lo que hacemos mal es tratar de no buscar a Dios en las cosas más simples, en las cosas más cotidianas, y es porque estamos a veces tan acostumbrados a una rutina que no vemos dónde está Dios. Entonces,
Por eso es que surgían tantas historias acerca de Jesús, relacionadas con milagros, con eventos sobrenaturales. Tenemos estas historias de la Natividad de Jesús, donde Jesús tiene poderes y hace cosas extraordinarias y que asustan también, pero que están hechas para impactar, porque quieren dar una explicación a qué hizo Jesús en esos años perdidos, siendo un ser que es poderoso. Entonces pues inventan estas historias que tratan de rellenar este vacío, pero obviamente están hechas con ese sentido, con el sentido de impactar, de llamar la atención, de rellenar un vacío, pero que no necesariamente son ciertas. Hay muchas historias acerca de Jesús, desde que Jesús se fue hasta el sol de hoy. Hay miles, miles y miles y miles de historias de Jesús, variaciones, versiones, nacimientos distintos, explicaciones, construcciones. Entonces se ha intentado muchas veces entender, llenar todo este vacío para entender el por qué Jesús dijo lo que dijo y hizo lo que hizo. Entonces hemos buscado respuestas, pero parece el libro Durante que equilibra la balanza, mirando hacia todos estos conceptos para llegar a un punto que tenga, ¿cómo se puede decir?, credibilidad. ¿Por qué? Porque hay textos del siglo XVIII y XIX que intentan mostrar de la vida de Jesús, pero tienen un problema, que a pesar de que te pueden dar algún dato exacto, científico, caen en la superstición, el misticismo y en cosas que no son reales. Por ejemplo, quieren poner a Jesús como una especie de místico, escenio, nueva era. Entonces empiezan ya como que a perder el rumbo. Pero con el libro Durantia se acerca mucho a la realidad, porque no solo el libro Durantia da explicaciones que son creíbles, sino que son compatibles a veces con las afirmaciones de los académicos. Los académicos, por ejemplo, han llegado a la conclusión de que Jesús efectivamente era un fariseo en el sentido de las creencias, de compartir esas creencias que eran del judaísmo predominante. Obviamente que hay libros que te quieren vender que Jesús era un escenio, una especie de secta vegana, que era mística, que sanaba, que está muy lejos de la verdad, porque los esenios eran una secta ultra ortodoxa, que era inclusive mucho más extremista que los fariseos. Pero como en el tiempo del siglo XIX y XX no tenían mucha información, empezaron a especular en supuestos textos revelados de que Jesús era un escenio, de que hacía sanidad, y aparecieron una serie de evangelios que intentan rehacer la vida de Jesús basándose en este mito, que Jesús estudió en Egipto, que estudió con los esenios, Que pero Jesús incluso viajó y murió en Cachemira. Yo me acuerdo mucho de un libro que se llamaba así como Jesús vivió y murió en Cachemira, algo así es. Se le sí, dedicó un video a eso hace tiempo, recuerdo, en el programa, que decían que él había escapado, o sea, había quedado maltrecho tras la crucifixión y toda la terrible cosa que hicieron con él, pero que igual lo escondieron, se repuso de sus heridas y se fue a Cachemira, que es pues la zona limítrofe y siempre pues en tensión bélica entre Pakistán y la India, ¿no? Y que incluso ahí habría una tumba que aseguran los que escriben este libro que estaría considerada como la tumba de Jesús, ¿no? Por la población local, que es predominantemente musulmana y con una minoría hinduista, ¿no? Entonces, también hay quienes dicen que Jesús llegó a Japón, ¿no? Y que ahí hay también una especie de tumba con una cruz que sería de Jesús, que no sabemos cómo llegó hasta allá. Y en distintas partes del mundo, me sorprende que no haya nadie que, por ejemplo, diga que Jesús cruzó el Atlántico y está enterrado bueno, los mormones sí, ¿no? Los mormones dicen que en realidad después de su resurrección, su nuevo evangelio y todo lo hizo para las tribus perdidas de Israel, que en realidad eran lo que actualmente son los indígenas americanos. Entonces, Jesús es una figura tan fascinante y que toca tanto la sensibilidad humana, que lo han querido poner tanto en vida como en muerte y hasta después de resucitado en medio mundo, y haciendo siempre cosas prodigiosas, cosas que convencen a la gente no tanto por la validez y la potencia de su mensaje innovador, sino por me deslumbro, ¿no? Un poquito como el tema de las sectas ufológicas, ¿no? La gente que ve un ovni y es tan luminoso, tan grande, y un alien todo tan imponente que ya lo crees un dios y te arrodillas, ¿no? Y se forma una secta ufológica, algo así lo quieren poner a Jesús, y pues yo creo que eso pues no está bien, ¿no? sí, es que ocurre que las personas
han llevado a Jesús a un nivel tan elevado, tan etéreo, tan místico, que de cierta manera han perdido de vista al Jesús humano. Fíjate que ahí es que existe el problema, que se le ha dado tanto énfasis al Jesús divino, al Jesús poderoso, al Jesús de los milagros, y se han olvidado del Jesús humano, el Jesús sencillo, el Jesús que hacía las cosas más humanas que podemos hacer nosotros: trabajar, cocinar, cuidar niños. O sea, Jesús hacía cosas tan comunes que intentamos buscar lo místico, lo elevado, lo misterioso. ¿Por qué? Porque nos queremos sorprender, nos queremos sentir atados hacia algo que nos supera. Pero también, en el fondo, a veces buscamos algo familiar, algo que nos inspire. Entonces, por eso es que ahí es que uno empieza a buscar a Jesús humano. Porque todos empezamos con el Jesús todopoderoso, el Jesús resucitado, el Jesús, como lo dicen, el Jesús teológico. Pero hay un momento que hay que aterrizarla en el Jesús humano para poder encontrar la inspiración, de poder hacer las cosas que hacemos día a día, porque Jesús tuvo una larga experiencia humana en muchas cosas, y muchas de estas leyendas y mitos vienen de ciertas realidades que ocurrieron, porque Jesús sí tuvo contacto con personas de la India, de Japón, de África, de China. O sea, Jesús conoció todo tipo de personas, e influyó en muchas personas, y puede ser que todos estos contactos contribuyeron a crear estas leyendas, aparte de que hubieron apóstoles que fueron a diferentes lugares del mundo. Entonces, todo eso contribuyó a querer continuar con el personaje de Jesús más allá de donde se había quedado, porque Jesús resucitó y sabemos que al final él partió hacia el cielo, como dice la Biblia, como dice el libro Durante. Pero hay personas que querían que Jesús estuviera más tiempo aquí. Entonces, pues empiezan a aparecer estas historias de Jesús en la India, Jesús en Egipto, Jesús en África, en América, porque es como si es como que el toque de Jesús le da importancia a ese lugar, o le da importancia a ese grupo en particular, esa experiencia, porque incluso Pablo también dice que Jesús se le apareció. Fíjate, es algo curioso. O sea, él tiene una experiencia como, ¿cómo puedo decirse? Es como una experiencia mística o esta experiencia con los fallecidos, donde dice que se encontró a Jesús y que esa experiencia lo cambió completamente, le dio un impacto tan grande que comenzó a predicar sobre este Jesús de su experiencia, porque él no conoció al Jesús el resucitado como tal, el Jesús que estuvo con los apóstoles, sino que conoció a este personaje que es misterioso, porque todavía no se sabe si fue Jesús, si fue un ángel, si fue una resucitación, no sabemos. O sea, incluso el libro Durante no especifica, pero te dice que sí, que este evento lo impactó profundamente. Sí. Y lo llevó a como que... A mí me queda esa duda, ¿no? ¿Qué o quién fue el que supuestamente se le aparece a Pablo y con esto cambia el rumbo de la historia? Porque al final Pablo termina sentando las bases y adornando y cambiando muchas cosas del cristianismo, y en cierto modo lo potencia en forma de hacer misionero, ¿no? Y en hacerlo, como te decía, ¿no? Las transacciones, ¿no? De saber qué cosas puede un poquito renunciar a ellas en favor de que sea más atractivo para los griegos, para los romanos, para los distintos grupos, qué cosas tomar de ellos, ¿no? Y en cierto modo moldea, pues, la potencia del cristianismo para hacer más atractivo a multitud de gentes distintas entre sí. Entonces, yo no sé, esto que a él se le presenta, dudo que sea una alucinación. Bueno, yo no lo sé, simplemente es una sospecha personal, pero es como quizá una intervención de algún ser, del tipo que fuera, es que sabía que esto iba a cambiar la historia, que al final, con lo bueno, con lo malo, pero el cristianismo ha moldeado la historia del ser humano, ¿no? De ahí nacen cosas tan profundas como el concepto de derechos humanos que entendemos ahora, y que muchos también quieren decir del secularismo rampante. No, eso no viene del cristianismo, pero es demasiado evidente que sí. Entonces, es una gran potencia que tiene el mensaje de Jesús, incluso después de haber sido tanto modificado por ahí, por los tiempos y las gentes. Digamos, bueno, este tipo de experiencias también nos sacan una cuestión mucho más personal que quisiera tocar contigo, ¿no? Y reitero lo de personal porque es justamente que nos cuentes algo de cómo tú
descubriste el libro Durantia, cómo es que de repente de ser cristiano, protestante, es que dices, wow, aquí hay algo interesante. No es un libro como otro que me pueden dar un folletín o contarme las historias, sino que tiene visos de ser real. O sea, ¿cómo es que tú lo descubres, por ejemplo? Pues sí, yo estuve yendo a una iglesia, si no me equivoco, sí, pentecostal un tiempo, después empecé a visitar una iglesia que era Iglesias de Cristo, que son un poco más cercanas al catolicismo, sin la creencia de lo que es la Virgen o los santos o los ídolos, sino que era una versión como que con los elementos más sencillos de cristianismo bíblico. Entonces, pues yo estuve un tiempo participando de esta iglesia, pero mi curiosidad seguía porque me interesaba mucho lo que son los apócrifos, todos estos libros que menciona la Biblia acerca de eventos que no se narran en ella, porque había muchos más libros. Y ese interés me llevó a leer muchos libros con la familia. El de Enoch, el de Enoch 2, y cada vez que yo leí un libro, cada uno tenía algo más elevado, y cada vez más cosas que me hacían ver que había mucho más ahí. Que mi mente empezó a pensar, tiene que haber mucho más, porque yo no me estaba conformando con la idea de Dios como la está presentando el Viejo Testamento. Por un tiempo empecé como que a pensar que de alguna manera eran dos dioses distintos, el del Nuevo, el del Viejo Testamento, y tuve esta idea. Y pues la tomé en base de algunos apócrifos que eran de índole gnóstica, porque los gnósticos tienen estas creencias de que hay dos dioses, que hay uno inconocible y todo eso. Esta contraposición muy propia de culturas orientales, por ejemplo, la cultura persa, donde se originó tanto el zoroastrianismo como el maniqueísmo. Justamente hasta ahora empleamos el término maniqueo para decir algo, ¿no? De ver todo en luz y sombra, en bueno o malo, principalmente, ¿no? Entonces, era una visión que el gnosticismo también traía consigo y que nos hace, o sea, ha quedado también interiorizado en el ser humano a nivel, no sé si mundial, pero por lo menos en la civilización occidental, ya que al inicio el cristianismo compite con el gnosticismo es vencido, entre comillas, pero deja huella. Y por eso que hasta ahora muchos utilizan justamente los símiles que yo estoy empleando, la lucha entre la luz y la sombra, o entre, digamos, un dios bueno y el demiurgo, o un ser negativo que está ahí como contraposición y sí, pues, o sea, incluso hasta ahora, ¿no? Y potenciado a veces, por ejemplo, por libros que por un lado hacen mucho bien, ¿no? Sagas como la de Caballo de Troya, que a mí, entre muchos otros, les potenció la fe en Jesús, que bueno, es un derivado del libro Durante a Caballo de Troya, pero con muchas adiciones y donde también JJ Benítez hace un poco de ejercicio con lo que él cree, pero desde su investigación ufológica, ¿no? Que es que ciertos prodigios de la Biblia atribuidos a Yahvé en realidad son porque Yahvé sería una especie de entidad negativa, posiblemente de origen extraterrestre, en el sentido de ángel o en el sentido de ser de tecnología avanzada que viene de otro lado a molestar por aquí, ¿no? Entonces, y eso ha quedado en mucha gente, ¿no? Mucha gente que lo lee y dice, sí, tiene mucho sentido, conecta con esta visión un tanto también derivada del gnosticismo, ¿no? Ok, hay un dios maligno, pero este fue erradicado por Jesús que nos mostró a Abba, el dios benigno, el dios de la luz, que al final es el que prima, pero si hay cosas malas en el mundo es porque ese dios maligno está buscando nuevamente inmiscuirse y al final de los tiempos caerá una roca que será el asteroide Gog y volverá a ser el reino del bien. O sea, básicamente ese es en rápido lo que nos vende como idea Caballo de Troya respecto al bien y el mal en el mundo, ¿no? Y que no es tan ¿Cómo? diferente al concepto cristiano, que ahí está el Señor Dios, Jesucristo, el diablo, el fin del mundo. O sea que a pesar de que cambian los nombres, en esencia comparten el mismo propósito de una teología y una escatología donde hay un final donde el mal es destruido y triunfa el bien. Y es algo que incluso se existe 100 años antes de Cristo entre el judaísmo apocalíptico. Hay una secta apocalíptica judía que escribió muchos libros que hoy se atribuyen en parte a los esenios, porque los esenios descienden de este grupo místico de apocalicistas. Y ellos tenían una visión donde Melquisedec era un hijo de Dios que se enfrentaba al enemigo, a Beliar, que también se llamaba Melquirecha.
O sea, estaba el dios de la luz, el dios de la oscuridad, y estaba Yahvé por encima. Que es algo que sí viene de otras culturas, porque los ugaritas también tenían la creencia del dios Sel, que tenía dos hijos, el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Y esta dualidad que viene del zoroastrismo, de los persas, ha estado influyendo en el judaísmo, influyó en el cristianismo, influyó en los gnósticos. Lo único que han seguido dos líneas distintas, porque por un lado en el cristianismo, Yahvé se combina al concepto de Jesús del Padre. En el gnosticismo lo separan, o sea, tiene dos dioses. En cambio, algo interesante con el libro Durante es que se comprende mejor qué es Yahvé realmente, quién es Jesús, quién es Dios. Entonces todos esos conceptos se corrigen en base a explicaciones más realistas, pero que no dejan de tener a seres divinos involucrados, porque el libro Durante sí nos dice que Yahvé es el nombre dado a diferentes seres o entidades que ellos pues interpretaban y relacionaban con su concepto de Dios. Al ellos no conocer su nombre, este tiene que ser Yahvé, porque tiene un porte superior, místico, elevado, que para ellos era impactante. Y así ocurre, o sea, cuando tenemos una experiencia con algo que nos sobrepasa, lo relacionamos con algo que conocemos, algo que creemos, sea Jesús, sea la Virgen, sea Dios, o Yahvé. Pero que obviamente eso es parte de nuestra experiencia, porque al final, o sea, no importa si es correcto el nombre que le damos, lo importante es que es real. Lo único que, pues, que nosotros le damos la interpretación que tenemos en base a lo que conocemos en ese momento. ¿Y digamos, cómo pasas tú la fecha del 21 de agosto, ¿no? Considerándola como la Navidad Urantiana, que le dije, ¿no? Como la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret según el libro de Urantia? ¿Tú haces algo en especial? ¿Un momento de conmemoración privada? ¿Cómo lo vives? Sí, a mí me gusta en esos días como que meditar, como que conectar, recordar, es como algo más íntimo y personal con Dios o con Jesús. Y me gusta porque es como más tranquilo, es diferente. A diferencia de la Navidad, que es mucho más, como decir, más escandalosa. La Navidad del 21 me gusta pasarla como más tranquilo, más en solitario, más relax. Pero creo que vale la pena recordar porque en esa meditación tú reflexionas acerca de la vida de Jesús. Y en esa reflexión de su vida puedes ir descubriendo muchas cosas que puedes identificar en tu vida, porque ese es el propósito de su vida. Que te toque, que te sirva para replantearte las cosas que estás haciendo. Y creo que esos 21 de agosto tienen muchas, como decir, muchas funciones o muchas cosas que uno puede obtener de ello cuando uno recuerda, conmemora o celebra, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Hay personas que prefieren una cena comunitaria o un compartir virtual. Hay muchas cosas que se pueden hacer para recordar el nacimiento y la vida de Jesús, que debe servir sobre todo para ser un mejor ser humano, porque es que cuesta porque a veces estamos tan enfocados en lo negativo, pero cuando tú ves a Jesús, tú ves lo humano que fue, lo difícil que la pasó. Tú mismo te empiezas como que reduces la importancia de lo que estás viviendo y ya no lo ves tan pesado, porque ese es el propósito, de que sientas que también un Dios pasó lo que nosotros pasamos, porque Él no lo vivió fácil. Jesús de alguna manera sufrió bullying, o sea, la familia no lo comprendía, decían que estaba loco, tuvo problemas con algunos de sus familiares, o sea, el cuidado de sus hermanos no fue algo mágico y automático, sino que conllevó muchas experiencias duras, porque tenía un hermano que está involucrado a los celotes, que era un grupo radical
de protesta. Entonces, pues, imagínate lo que Jesús tenía que vivir en esas épocas, aparte de la pérdida de su padre también. Entonces, todo eso nos debe llevar a reflexionar de que si un Dios lo pudo hacer, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque también tenemos una chispa de divinidad. O sea, y al final, a pesar de que Jesús es un ser divino, él nunca usó sus poderes para tener una ventaja egoísta o para evadir un problema. O sea, él enfrentó, como decir, la copa de la vida, de la experiencia hasta el final. Y eso es algo que incluso la Biblia promueve, que Jesús bebió la copa hasta el final. No lo evadió porque él quería vivir como un hombre entre los hombres, sino como un Dios entre los hombres. Y lo intentaron hacer creer que era el especie de Mesías, pero él lo evitaba. Por eso es que creaba mucha confusión al principio. No era, digamos, el tipo de Mesías o de líder que esperaban de repente las gentes de su tiempo. Fue mucho más, pero también tardó un periodo para que las sociedades humanas fuesen entendiéndolo. Y a día de hoy incluso sigue siendo un gran incomprendido, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar en la figura de Jesús cuando ya de adulto era consciente de su divinidad y sin embargo se daba cuenta que había cosas que no podía solucionar, como su parte humana, su mente humana le diría, oye, en el fondo tú podrías básicamente desearlo y arreglarías un montón de cosas, empezando por sus aspectos familiares, que según el libro de Urantia, su relación con su mamá no era del todo buena, que también es algo en lo que nos podemos también guiar para nuestro día a día, ¿no? Cuando a veces nuestros familiares más cercanos quizá son los que nos ponen más oposición a algo y decir, caramba, si el rey de este universo, el dios de este universo pasó por esas cosas, ¿cómo a mí no me va a ocurrir, ¿no? Y sobre Así todo, es. inspirarnos en haber hecho Jesús, ser asertivo de repente en tantas cosas y nosotros también reflejarlo, ¿no? Ahora, como digo, Jesús seguramente al ser consciente de su divinidad habrá dicho, caramba, tengo un hermano que es celote, que es una persona agresiva, fuertemente, ¿no? O sea, Nacionalista. nacionalista, tirado hacia la rebelión en este tiempo contra el poder imperante. Yo tan solo podría pensarlo y desearlo y él cambiaría su manera de pensarlo, porque al final yo soy su hermano en la carne, pero su señor en cuanto a divinidad, y sentirse atado de manos, ¿no? Como que no lo puedo hacer porque no es parte de mi misión en este momento. Humanamente no podemos más que imaginar la frustración que debió haber sentido en tantas ocasiones, ¿no? Sí. Sí, Jesús muchas veces tuvo tentaciones de usar su poder o de hacer, incluso alguna vez en su mente le pasó por la cabeza ser el Mesías que esperaban los judíos, el Mesías que multiplicaba los panes, que hacía milagros todo el tiempo, que rescata a los judíos de la mano del imperio. O sea, en su mente pasó esta tentación. Jesús pasó muchas tentaciones. ¿Por qué? Porque el poder estaba ahí. En cuanto él quisiera tomar el poder, él podía, pero él siempre se basó en ¿qué? En la voluntad de Dios, dejar los acontecimientos naturales. Cuando fuera la voluntad de Dios iba a pasar esto y cuando fuera la voluntad de Dios iba a pasar lo otro. Porque al final, esa es la experiencia que pasamos día a día y para poder ganarse la soberanía de su propia creación tenía que vivir como ellos. No había otra forma, porque si lo hubiera hecho, no hubiera estado mal, pero no hubiera sido lo mismo, no se hubiera ganado la soberanía como se lo ha dado. Quiero compartir una profecía de Jesús que viene del Apocalipsis mesiánico, escrita 100 años antes de Cristo. Esto viene de las cuevas de Qumran. Y esta profecía es bien interesante porque es una de las más certeras acerca de Jesús. Porque no trata del Mesías que conocemos, este Mesías violento, este Mesías nacionalista, sino de un Mesías espiritual. Y dice así: porque los cielos y la tierra escucharán a su elegido, su Mesías, y todos los que están en ellos no se alejarán de los preceptos de los santos. Fortalezcanse ustedes que buscan al Señor en su servicio. No estarán en este encuentro con el Señor todos aquellos que esperan en su corazón, porque el Señor considerará al piadoso y llamará al justo por su nombre.
y su espíritu estará sobre el pobre, y renovará la fidelidad con su fuerza. Porque él honrará al compasivo sobre el trono de un reino eterno. Fíjate que interesante. Porque él honrará al compasivo sobre el trono de un reino eterno, liberando prisioneros, dando vista a los ciegos, enderezando a los torcidos. Y para siempre me aferraré a aquellos que esperan y en su misericordia. Y el fruto de su misericordia no se retrasará. Dice, y el Señor realizará actos maravillosos que no han sucedido antes, tal como Él ha dicho, porque sanará a los heridos y levantará a los muertos. Proclamará buenas nuevas a los mansos, dará desinteresadamente a los necesitados, guiará a los perdidos y enriquecerá a los que tienen hambre. Esta profecía es una de las más interesantes porque literalmente es la más certera que hay de Jesús, en todos estos conceptos mesiánicos distintos. Incluso hasta tiene vislumbres, por ejemplo, uno que me ha resultado clarísimo es a una de las bienaventuranzas, ¿no? Cuando hace referencia a los mansos. Exactamente. Claro. Dice, los mansos heredarán la tierra. Y fíjate, al hablar de este reino eterno, se acerca mucho al reino que promueve Jesús, este reino espiritual, este reino de compasión, no el reino de violencia. Por eso es que Jesús viene a cumplir esta profecía, este ideal de este grupo, al entrar a Jerusalén en un burro, no en un caballo, porque los que iban a caballo iban con autoridad y poder de guerra, mientras que los que iban en burro iban pacíficos, el rey que va en paz. De ahí promoviendo la idea de que él era el príncipe de paz. Y aparte de que menciona que levantará a los muertos. Ninguna de las profecías bíblicas habla de este concepto de que habrá un Mesías que levantará muertos, o sea, no existe. Porque el concepto que había era más el Mesías nacionalista que regirá con vara de hierro las naciones. Este es el concepto que se tiene. Pero este grupito pequeño de apocalicistas logró pues acercarse mucho a la visión de Micael, de Jesús. Y no solo eso, sino que también tenían algún concepto de Melquisedec. Ellos creían incluso que Micael y Melquisedec eran lo mismo. Eso es una cosa interesante porque Jesús, curiosamente en el libro Durante, viene con el espíritu de Melquisedec, el ajustador, o la chispa divina. Así que yo creo que ellos tenían uno de los conceptos más cercanos a lo que iba a ocurrir. La cuestión es, ¿y cómo lo supieron? Exactamente. Y fíjate, también volviendo atrás a cuando nació Jesús, el tema de los Reyes Magos, que es el tema que se habla mucho, ¿verdad? También en las fiestas. A Jesús lo visitaron, que eran 3 sacerdotes, o magios, sabios como le decían, que se menciona que su líder tuvo una visión, fíjate, el nacimiento de una luz en el mundo, o sea, y ellos fueron en busca de eso. Entonces quiere decir que los ángeles estuvieron proyectando en las mentes desde esa época y mucho antes destellos del nacimiento de Jesús, pero no todos supieron interpretarlo, porque fíjate que esta secta más adelante se volvió los esenios, y sabemos que los esenios se cejaron demasiado en su mundo. Entonces pues, a pesar de tener una gran profecía, quizás no la entendieron como nosotros la entendemos, porque no conocieron a Jesús como lo conocieron los apóstoles y como lo conocemos ahora. O sea, los reveladores nos dicen que él no fue nazareo ni esenio. ¿Por qué? Porque eran sectas muy cerradas, porque tenían unas costumbres muy extremas, estaban muy cerrados en su mundo, pero sí tenían bibliotecas. En Engedi había unas bibliotecas nazareas también, estaba en la biblioteca del Mar Muerto, o sea, había muchos libros. Pero que tengan muchos libros no significa de que necesariamente entiendan lo que venía, como deberían entenderlo por el fanatismo, porque a veces el fanatismo nos puede cegar. Porque incluso los fariseos que se puede decir eran más liberales, entre comillas, porque eran los más liberales si te pones a ver, en cuanto a las creencias que habían predominantes a nivel mayor. Porque sí, o sea, habían fariseos más liberales aún, que eran los que eran de Nazaret. Pero los fariseos eran muy liberales y aún así no pudieron reconocer a Jesús.
porque amenazaba que sus tradiciones, sus costumbres, su teología. Entonces pues es difícil convencer a las personas cuando ya tienen una interpretación incorrecta. Por eso fíjate que Jesús en la sinagoga, él leía una profecía de Isaías que era parecida a esto, porque el Espíritu del Señor me ha ungido. Fíjate, él usaba mucho eso porque era lo más cercano a este concepto de lo que quiere representar. O sea, que estaba ahí, pero estaba incompleto y ellos menos lo van a entender. Es interesante cómo Jesús, o sea, incluso cómo Jesús está impactando incluso antes de que él viniera, imagínate. Ya estaban ahí los destellos, ya estaban sembrando la semilla. Porque esa era la idea, preparar diferentes pueblos para la llegada. Y el pueblo judío fue el que más equilibrado estuvo en cuanto a eso, porque ya tenían a Yahvé, ya tenían un concepto avanzado de Yahvé, porque el Yahvé que tenía Moisés no era el mismo que el que descubre Isaías en su experiencia. Entonces pues ya estaban más o menos listos para recibir, vamos a poner este nuevo pacto, como le dicen, esta nueva revelación de Dios. Y sobre todo que el propio Jesús también, según el libro de Urantia, va preparando un poco el camino por sí mismo en esa parte en la que realiza viajes, ¿no? Y está en Roma y está en otros sitios, se dedica a ser caravanero, escriba, tutor de un jovencito hindú. Entonces son escenas bien interesantes en las que él va conociendo a los seres humanos y estos también lo conocen y quedan fuertemente impactados ante su personalidad, su filosofía de vida, sus creencias. Y a pesar de eso, pues la mayoría, entiendo, no reconoce cuando después ya empieza a hablarse de un Jesús que a su vez pues ha muerto, ha resucitado y están erigiéndose en misioneros muchos de sus apóstoles y seguidores cercanos. Y cuando entran en contacto con estas ideas, quizá alguno en algún momento lo pensó, pero desestimó la idea, ¿no? De que, oye, no sería el mismo escriba de Damasco, y no sería el que era tutor de un jovencito hindú, no sería el caravanero que me dio una palabra de apoyo y habló tan bonito, y sin embargo, también muchos de esos personajes al descubrir el naciente cristianismo, ¿no? Es como que hacen match y se convierten a esta nueva fe y se convierten también en misioneros, ¿no? O sea, es como que una labor de sembrar, como tú dices, por algunas inteligencias posiblemente angélicas, desde antes en la forma de profecías, de algún tipo de visión, pero también el propio Jesús antes de iniciar la vida pública preparó su propio camino, ¿no? Según el libro grande. Sí, hubo todo un proceso para que él pudiera aparecer y ciertos pequeños grupos que nadie conocía, o sea, pudieran aceptarlo, porque fíjate, que los que menos esperaban que lo aceptaron, porque él quería como que preparar al pueblo, al pueblo en general, con nuevas leyes, un nuevo, ¿cómo es? Una nueva revelación que los iba a progresar hacia una nueva comprensión de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían algo establecido y lo vieron como una amenaza. Eso fue lo más duro que tuvo que enfrentar, porque por largos años persiguieron a muchos profetas. Los apocalipsistas tenían que esconderse. Algunos profetas tenían que escribir libros secretos, encriptados. Por eso es que hay muchos libros que a veces son como encriptados, simbólicos, porque en un intento de ocultar ciertas cosas a las autoridades, porque no había libertad de palabra. Imagínate entonces que después de perseguir a estos profetas aparece Jesús, aparece Juan Bautista, y aún así todos terminan fatal. O sea, siempre hay una resistencia, una oposición, viendo lo difícil que somos, o sea, para aceptar algo que es mejor para nosotros, porque nos resistimos al cambio, nos resistimos porque las ideas a veces no parecen encajar, porque se escuchan distintas, porque no representan tal vez los intereses que uno tiene en ese momento. Porque mientras ellos querían un reino de poder, un reino de autoridad, Jesús les promete un reino espiritual, un reino interior, que parecía que hasta tú pensabas que parece nueva era, aunque no lo era, porque obviamente la nueva era es mucho más misticista en ese aspecto. Pero si él quiere mostrarle un reino que no era un reino de poderío material o físico, sino un reino de ¿qué? Un reino de valores, un reino de virtud.
una hermandad de fe, digamos así. Exacto. Y eso fue, esos principios fueron los que llegaron al cristianismo. Obviamente que el cristianismo se enfocó mucho en la resurrección, en este Jesús teológico resucitado y en Jesús de Valo, pero el mensaje estaba ahí, porque siempre el mensaje era servicio, virtud. Por eso dice que el reino no llegará con poderío ni gloria, sino con virtud, con el poder de hacer el bien. Entonces, como era algo no era algo físico, ellos como que lo veían como algo extraño, algo que no era compatible con lo que estaban esperando. O sea, por eso muchas veces él discutía con sus apóstoles, porque siempre su mente seguía insistiendo en que era un reino físico. Jesús, ¿cuándo viene el reino? Maestro, ¿cuándo va a llegar el reino? Le insistían mucho. Y él tenía que repetirle de 1000 maneras que el reino no iba a llegar así ni asado. Pero al final el cristianismo, pues, como estuvo influido por el judaísmo, pues persistió en esta idea, y al son de hoy se espera un reino físico, un reino de poder donde el Señor Dios viene en un caballo volador a hacer justicia, a establecer la Nueva Jerusalén en la tierra y todo eso, porque hay una visión como que judía todavía de lo que Jesús quiere representar. No es que Jesús no adaptó los conceptos del judaísmo, sino que se quedaron atados a los conceptos fariseicos y celotes de este reino. Imagínate lo difícil, que ni siquiera un Dios pudo reemplazar esas ideas que ya tenemos en la evolución. Cristian, y bueno, ha sido una conversación muy interesante, y para quien diga de qué están hablando estos caballeros, es el momento cristiano en la FM, no es así, es que dentro de Misterios al Anochecer tenemos también la vertiente espiritual. Hemos estado hablando un poco de la visión que se tiene sobre Jesús de Nazaret en el libro de Durantia, un texto que asegura ser revelación, venida de instancias celestiales a inicios, bueno, en la primera mitad del siglo XX en realidad, y a propósito que aquí se indica que Jesús de Nazaret habría nacido un 21 de agosto del año -7, entonces hemos estado conversando de eso con Cristian. Un gran abrazo y pues invita a todos a que visiten tu blog, amigo. Pues sí, para los que les interese el libro Durantia y todos los temas relacionados con la ciencia, la filosofía, la religión, y también con el origen del libro y todo el panorama que hay de personajes involucrados, pues tienes que visitar confirmando el libro Durantia.blogspot.com, y ahí entonces por acceder a diferentes temas como de ciencia, por ejemplo, descubrimientos que confirman el libro, de filosofía, reflexiones personales o reflexiones del libro que reaccionan a filósofos de aquellas épocas, y religión, pues todo tipo de temas, judaísmo, cristianismo, zoroastrismo, o sea, incluso taoísmo, o sea, hay de todo para entender la importancia de todas las religiones a lo largo de la historia y cómo los seres divinos influyeron en estas diferentes religiones y sus propósitos, porque todas cumplieron un propósito en sus contextos. Así es. Nada se le escapa, digamos, a Dios y a sus criaturas celestiales de las manos, aunque a veces pareciera, ¿no? Bueno, un gran abrazo, Cristian. Saludos hasta allá, hasta Puerto Rico, y esperemos que cambie la climatología. Nos contabas al inicio que hay una serie de tormentas. Gracias a Dios no ha llegado a categoría de huracán, pero bueno, esperemos que todo vaya mejor. Un gran abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.